Sí, ok. Ok, está grabando. Ahora vamos a compartir la pantalla. Venimos acá. Ok, ahí da para ver. Sí, ¿Sí? Pueden ver, se ve, perfecto. sí. Entonces vamos para allá. Sí. El tema de Nos hoy, ponemos mute. sí, pongan su mute. El tema de hoy es ayuno intermitente. A pesar de que se ha puesto de moda el ayuno intermitente, es algo súper viejo. Nosotros sabemos que el ayuno intermitente es algo que el hombre primitivo practicaba porque no tenía alimentos el tiempo todo y entonces, bueno, comía y después tenía tiempos que no comía. Y si uno piensa bien las cosas, la verdad es que lo que hizo que el hombre pudiera evolucionar y que estuviéramos hasta donde estamos hoy es justamente esa capacidad que tiene nuestro metabolismo de poder absorber alimentos, guardarlos en forma de energía y usar esa energía en los momentos en los que no comemos. Esa es la razón por la cual el hombre evolucionó. Pero hoy eso se ha convertido en un problema para nosotros porque tenemos alimentos el tiempo todo disponibles, y no tenemos esos espacios de tiempo que teníamos antes en los que no comemos. Y bueno, eso hace que nosotros ganemos grasa corporal y que ganemos otros problemas que vienen asociados a la grasa, como lo hemos estado viendo todas estas veces, ¿no? Entonces, por eso es que el ayuno intermitente gana ahora una posición importante, tratar de entender cómo podemos usar a nuestro favor esos tiempos en los que no comemos. Y entonces, bueno, entender el ayuno como una manera voluntaria de no ingerir alimentos por un tiempo para tratar de beneficiarnos de las cosas que vamos a ver a continuación, que son frutos de ese tiempo en el cual no estamos comiendo. Entonces, básicamente lo que hoy vamos a hacer hoy es tratar de entender un poco lo que pasa cuando no comemos, ¿no? Esta primera gráfica nos hace ver cuál es la respuesta de la insulina a cada vez que nosotros comemos alguno de los tres macronutrientes, ¿no? Entonces, la línea roja es la respuesta a la insulina cuando comemos carbohidratos, que nosotros tenemos un pico de insulina muy alto y después tenemos una caída bastante rápida en un plazo de más o menos 2 horas. Ese pico de insulina es muy negativo. Hoy en día se sabe que muchos de los efectos negativos de la insulina se dan justo cuando tenemos esos picos de insulina. Eh, con las proteínas, la respuesta insulínica es un poco diferente. Es esta que vemos en la línea verde, que comienza más tarde, comienza a partir de una hora de haber ingerido las proteínas, que es cuando los aminoácidos llegan hasta las células musculares. Ellas necesitan, los aminoácidos necesitan la ayuda de la insulina para entrar a la célula muscular y por eso hay una liberación de insulina. Pero es una liberación más tardía que lo que sucede con los carbohidratos y también es más plana, es una curva más suave que no genera ese pico de insulina. Y la respuesta insulínica al consumo de grasa sería esta que está aquí, amarilla, donde básicamente no hay alteración de insulina. O sea, es una respuesta bien leve de la insulina cuando ingerimos grasas, ¿no? Eh, Nosotros en los alimentos que hacemos usualmente tenemos las tres cosas juntas, ¿no? Cuando no comemos, por ejemplo, un dulce en el medio de la tarde, solo, ¿no? Que comemos alguna cosa muy dulce. Pero en general, por ejemplo, si nosotros comemos un helado, el helado mezcla un poquito estas tres cosas. Los helados tienen bastante azúcar, tienen la proteína, la leche, y tienen la grasa vegetal que usualmente le ponen a los helados. Entonces, una mezcla de estas tres y la respuesta insulínica a un helado, pues no es necesariamente esta del carbohidrato, es una cosa más, este, como un intermedio a estas tres, ¿no? Entonces, la verdad es que dependiendo del tipo de alimento, uno tiene una respuesta insulínica diferente. Entonces, nosotros podríamos pensar lo siguiente, cada vez que comemos, nosotros tenemos nuestros picos de insulina. Y aquí están entonces los picos diferentes de carbohidratos, proteínas y grasas, como vimos también antes. Y cuando no estamos comiendo en periodos de ayuno, entonces nosotros tenemos un decrecimiento de la insulina. Eso significa que los niveles bajan
a niveles fisiológicos, porque son niveles fisiológicos, pero son bien bajos. Entonces nosotros vemos estas curvas verdes en las que después de ciertas horas nosotros tenemos una bajada de la insulina. En la medida que va pasando el tiempo, nosotros tenemos incrementos de esa decrecida de la insulina corporal, y ya vamos a ver cuáles son las ventajas de que eso sea así, ¿no? Aquí tenemos un gráfico que puede mostrar esto por horas, y entonces fíjense, esto está de 0, 4 horas, a 12 horas, a 20, a 2 días, a 16 días y a 40 días. Entonces, ¿qué sucede en el ayuno, en el fasting, en este número de horas y días, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos los colores de las curvas, los podemos ver aquí. La glucosa total está expresada en negro. La glucosa de la dieta está expresada en rojo. La fabricación de nueva glucosa, que es lo que es la gluconeogénesis, está en azul, y en verde sería el glucógeno acumulado en el hígado, producto de la ingesta de carbohidratos. Entonces, ¿qué sucede? En las primeras 4 horas, si nosotros comemos, nosotros tenemos una comida, en las primeras 4 horas posteriores a esa comida, ¿qué pasa? La glucosa sanguínea en esas 4 horas comienza a bajar. Nosotros comimos, después de haber comido, entonces, ¿por qué comienza a bajar la glucosa? Porque la insulina comienza a hacer su función de llevar esa glucosa a los tejidos, a las células, que es donde tiene que estar la glucosa y no en la sangre. Entonces la glucosa comienza a bajar, la glucosa sanguínea comienza a bajar por efecto de la insulina. Una vez que la glucosa entra en los tejidos, entonces nosotros comenzamos a ver la fabricación y la utilización del glucógeno, que es como la glucosa almacenada. Una vez que la glucosa sanguínea disminuye, entonces nosotros, por acción de otra hormona, que es el glucagón, entonces nosotros empezamos a liberar del hígado principalmente, que es donde el almacén de glucógeno es mayor. Comenzamos entonces a liberar glucosa a la sangre después de esas 4 horas, cuando ya la glucosa sanguínea por alimento está baja. Pero entonces eso hace justamente que la glucosa total no caiga completamente. ¿Por qué? Porque si la glucosa total dependiese solo de la glucosa de los alimentos, nosotros tendríamos la curva esta negra igual que la roja. Pero nosotros vemos que después que la glucosa baja, ella se mantiene constante, a un nivel bastante constante, independientemente del número de días. Puede mantenerse hasta 40 días la glucosa entre 70 y 100 miligramos de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque primero por el glucógeno que nosotros almacenamos en hígado y en músculo, y después por la generación de nueva glucosa, la neoglucogénesis. Y esa generación de nueva glucosa, ¿de dónde viene? Eso viene de cualquier recurso que tiene el cuerpo. Eso puede venir de nuestras grasas, porque a través de la beta oxidación de las grasas, nosotros podemos transformar los ácidos grasos en acetil-CoA, y el acetil-CoA entrar a través del ciclo de Krebs a generar piruvato, y al generar piruvato puede ser piruvato y lactato puede ser transformado de nuevo en glucosa. Entonces nosotros los ácidos grasos podemos transformarlos en glucosa. Y además, cuando nosotros usamos los triglicéridos, cuando empezamos a usar los triglicéridos de nuestro tejido graso, los triglicéridos son formados por 3 ácidos grasos y un glicerol, una molécula de glicerol. El glicerol puede ser transformado en glicosa. Entonces, nosotros a través de las grasas podemos crear glucosa nueva, y también a partir de los aminoácidos. Hay ciertos aminoácidos que son llamados aminoácidos glucogénicos, que son aminoácidos que a través del ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs, pueden formar piruvato, lactato y glucosa. Entonces, interesante ver que cuando estamos en ayuno, nuestra glucosa sanguínea, producto de la alimentación, disminuye prácticamente a 0, y sin embargo la glucosa total se mantiene. Y eso es uno de los factores más importantes a discutir, a entender, que
a nadie le va a dar una hipoglicemia por hacer un ayuno largo. No te va a pasar eso. El cuerpo no va a dejar que tú tengas niveles más bajos de entre 70 y 100. ¿Y por qué? Porque tenemos sistemas para transformar cualquier nutriente, para transformar cualquiera de las reservas en glucosa. Entonces nosotros vamos a mantener ese nivel de glucosa independientemente de que usted no coma absolutamente nada. Eso es importante saberlo. La otra cosa interesante de ver es cuáles son los cambios que van ocurriendo entre estas horas, porque la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es, si yo voy a hacer esos tiempos de no comer, esos tiempos de ayuno, ¿cuál es el tiempo ideal? ¿Son 4 horas? ¿Son 12 horas? ¿Son 16 horas? ¿20? ¿Es un día? ¿Cuánto es el tiempo ideal? Entonces, esto lo vamos a discutir a continuación y vamos a tener una conclusión un poquito más para adelante. Antes de llegar allá, vamos a entender qué pasa entre las horas 0 y la hora 4, entre la 4 y la 16, entre la 16 y la 24, la 24 y la 72 y demás de 72. Entonces, bueno, lo primero es que las primeras 4 horas, como vimos en el gráfico anterior, nosotros toda la glucosa que fue absorbida en la alimentación va a ser removida de la sangre a través de la acción de la insulina para ser usada como una fuente de energía o para ser almacenada como glucógeno en el hígado y en todas las células receptoras de glucosa, que prácticamente son todas en el cuerpo. Todas nuestras células tienen receptores a insulina y todas reciben glucosa. Y de hecho hay algunas células como la célula roja, las hemácias, el glóbulo rojo, que solamente utiliza glucosa como fuente de energía. No puede usar otras cosas, porque las hemácias no tienen mitocondrias. Son las únicas células sin mitocondrias. Entonces, ellas no pueden generar energía a partir de las grasas. Ellas solamente generan glicólisis y entonces no tienen mitocondrias, necesitan obligatoriamente de la glucosa. Pero el resto de nuestras células tiene la capacidad de utilizar glucosa y ácidos grasos y aminoácidos. Entonces, las primeras 4 horas básicamente limpiamos nuestra sangre de glucosa, disminuyen los niveles de glucosa sanguínea. A partir de la hora 4 hasta las 16 horas, ahí comenzamos a ver entonces otras cosas. Como ya no tenemos glucosa del producto de la alimentación, entonces el cuerpo va a usar otras fuentes de energía y básicamente va a usar las grasas. Y comienza entonces ese fat burning, principalmente la grasa que está en sangre, aminoácidos libres, triglicéridos en sangre. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, si tú haces un examen de sangre a una persona después de 12 horas, de entre 16 horas, tú vas a ver una disminución de sus lípidos sanguíneos porque él está usando esos ácidos grasos, lo va a utilizar para utilizarlos como una fuente de energía. Y comienza un concepto que es llamado de autofagía, que ya vamos a hablar qué es. ¿Qué es eso de autofagía? Se dice aquí, pero es autofagia en español. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es un sistema que tiene el cuerpo de limpiar la célula de cosas que no funcionan o que están mal ensambladas. Entonces, por ejemplo, proteínas mal ensambladas son utilizadas después de las 16, a partir de ese tiempo, el cuerpo comienza a usar esas proteínas que están, por ejemplo, mal dobladas. ¿Para qué? Para usar esos aminoácidos como una fuente de aminoácidos, para usar los lípidos que contengan esas estructuras para energía. Entonces, la autofagía, que es un concepto que se sabe hoy en día, que no es una teoría, es una realidad. La autofagía es una forma de limpiar la célula para llamarlo de alguna forma, desechos tóxicos o desechos que no están bien armados o células muertas o tejido que tiene imperfecciones, o hasta virus y bacterias que estén en el cuerpo que son usadas como una fuente de nutrientes utilizada por las células. Eso es la autofagía.
A partir de la hora 16 hasta las 24, las primeras 24 horas, se agudiza el efecto del fat burning y aumenta la autofagía a un nivel muy interesante. Este, la autofagía, les voy a contar a ustedes que, por ejemplo, se han estudiado, que hay estudios clínicos en pacientes con neurodegeneración, donde hay formación de placas de proteínas, como es el caso del Alzheimer. Y la autofagía, que es ese proceso de limpieza interna de la célula que comienza a utilizar esas proteínas mal dobladas, porque esas proteínas mal dobladas en el Alzheimer son las que se van acumulando. Y la autofagía permite esa limpieza de esas células, utilización de esas células, de esas proteínas mal dobladas para ser usadas como fuentes de aminoácidos. Es súper interesante. A partir de las 24 horas hasta las 72 horas, nosotros comenzamos a producir cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son moléculas derivadas de los ácidos grasos y son formadas en el hígado. Tienen algunas ventajas frente a los ácidos grasos, y es que los ácidos grasos no penetran la barrera hematoencefálica y el cerebro no consigue utilizar ácidos grasos como energía, como todas las otras células del cuerpo. Pero los cuerpos cetónicos son solubles en agua, son moléculas hidrosolubles que penetran la barrera hematoencefálica y sí pueden ser alimento interesante para la célula cerebral en la ausencia de nutrientes y de glucosa. Los cuerpos cetónicos, eh, hay tres cuerpos cetónicos, los más conocidos: el acetoacetato, el hidroxibutarato, y el otro, y ahorita me acuerdo del otro. Estos cuerpos cetónicos, además de ser una fuente de energía, son moléculas señalizadoras de procesos metabólicos. Hoy en día se sabe que, por ejemplo, estos cuerpos cetónicos pueden iniciar algunos procesos en el cuerpo activando vías metabólicas que básicamente activan la utilización de ácidos grasos, de esa grasa que nosotros guardamos. Estos cuerpos cetónicos son señalizadores de enzimas y preparan el cuerpo para utilizar, para quemar de una manera más eficiente las grasas. ¿Qué otras cosas sucede? Después de esas cerca de las 72 horas, los cuerpos cetónicos activan o incrementan un factor de crecimiento neuronal que es el BDNF, y este factor de crecimiento neuronal ayuda a tener mejores conexiones cerebrales, ayuda en la formación de memoria. Es un factor de crecimiento cerebral, de la masa cerebral. Entonces, parece increíble que sin comer nosotros tengamos factores de crecimiento actuando. Pero si uno piensa un poco, ¿por qué la naturaleza pudo haber dotado a los seres vivos de esta función? Uno puede entender que en la ausencia de alimento, el animal, en este caso el hombre, tiene que ser más despierto, más inteligente, más vivo, más ágil para conseguir alimento. Entonces, el tener un cerebro mejor, conexiones más rápidas, forma parte de esa estrategia de la naturaleza para preparar a las personas a la falta de alimento. Y después de las 72 horas, todos estos beneficios se exponencian. ¿Y hasta dónde se puede hacer ayuno? Hasta José Antonio tratando de entrar. Se puede hacer ayuno. Bueno, hay ayunos muy largos. Uno puede hacer ayunos de 30 días, 60 días, que yo no recomiendo sin supervisión médica. De hecho, de más de 72 horas siempre debería llevar supervisión médica. Pero para que tengan una referencia, el ayuno más largo conocido fue de 370 días, ayuno solamente de agua. Y agua, vitaminas, minerales, sales minerales, pero no alimentos. Y esa persona era un obeso de estos encamados, gigante, que pesaban, no sé, 600 kilos, y la persona perdió 60% del peso corporal.
en 300 no sé cuántos días, ¿no? Eso es obvio que yo no recomiendo eso para nada, ¿no? Ya yo voy a hablar ahora más adelante de qué es lo que yo recomiendo. Un poco para nosotros entender biológicamente lo que pasa con la ausencia de nutrientes. Es que se activan diferentes cosas en el cuerpo que llevan a un camino metabólico, que es el AMPK. ¿Qué es el AMPK? El AMPK es una proteína señalizadora, un camino metabólico que se origina cuando el AMP se acumula. Y vamos a entender un poquito eso. ¿Qué sucede si no comemos? Si nosotros no comemos, no tenemos fuentes de energía. Y como no tenemos fuente de energía, entonces nuestro ATP disminuye, porque no tenemos cómo producir ATP. Recordemos que el ATP lo producimos a través del ciclo de Krebs y a través de la cadena transportadora de electrones, y eso lo hacemos cuando tenemos disponibilidad de nutrientes. Si no tenemos nutrientes, entonces no podemos tener producción de ATP. Cuando el ATP disminuye, se acumula el AMP. Y la acumulación de AMP genera la activación de esta proteína, que es el AMPK. Es una quinasa, AMP quinasa. Eh, entonces, esta AMP quinasa es activada por otras vías también, no solo la vía de la ausencia de alimentos, ella también es activada a través del ejercicio físico. Cuando hacemos contracción muscular, la contracción muscular genera disminución del ATP, hacemos ejercicio físico, gastamos energía y el ejercicio físico estimula a la AMP. También es estimulado a través de cuando deficiencia de nutrientes, que lo vimos ahora, cuando tenemos también procesos oncogénicos que roban nutrientes a otras células, también activamos a la AMP, y otras condiciones de estrés como la hipoxia, por ejemplo, puede producir también activación del AMP cíclico. Y ya vamos a ver la importancia del AMP cíclico. ¿Qué otras cosas pueden activar el AMP cíclico? Bueno, varias otras cosas. Se sabe que, por ejemplo, adiponeptinas que son producidas por las células de gordura, las células de grasa, perdón, pueden activar el AMP. Y eso hace sentido porque nosotros usamos células de grasa, usamos los productos de las células de grasa cuando no tenemos nutrientes disponibles, porque comenzamos a liberar grasas y liberamos también algunas hormonas como las adiponeptinas. También el estímulo adrenérgico, cuando por ejemplo la adrenalina puede hacer que se active el AMP cíclico, entonces la activación por adrenalina. La leptina, que es la hormona liberada por las células de grasa cuando estamos llenos, cuando comimos. También la leptina puede inducir la activación de la AMP. Hay algunos factores de crecimiento que pueden, como esteroides, como el cortisol, y algunas citoquinas también pueden activar el AMP cíclico. ¿Por qué es importante el AMP cíclico? Perdón, el AMP quinasa, porque ese proceso genera varias cosas que vamos a ver a continuación. Bueno, está un poco complicado de mostrarles este. El AMPK, primero, ¿qué hace? Hace que haya síntesis de ácidos grasos, porque si no tenemos alimento y tenemos en el cuerpo acumulados triglicéridos, nosotros podemos transformar esos triglicéridos en ácidos grasos para utilizar esos ácidos grasos como energía. Entonces, es una de las cosas que el AMP cíclico hace. Segundo, como no tenemos suficientes nutrientes, entonces, y nosotros producimos energía a través de las mitocondrias, hay un estímulo para crear nuevas mitocondrias. Entonces, la biogénesis mitocondrial se activa a través del AMP cíclico. Después, nosotros tenemos glucosa que es producida por neoglucogénesis, por producción de nueva glucosa a través de aminoácidos y grasa. Y esa glucosa, entonces, el AMP cíclico va a reservar parte de esa glucosa como glucógeno. Entonces va a sintetizar glucógeno, perdón. También activa células T y células B, mejora el flujo sanguíneo, mejora la captación de glucosa. La poca glucosa que hay disponible, las células necesitan tener una mejor sensibilidad a esa glucosa para captarla, y el AMP cíclico, por ejemplo, activa los receptores GLUT4, ustedes recordarán el GLUT4, que es un receptor que es necesario
es una puerta de entrada en las células para la glucosa, es activado por el AMP cíclico. También favorece la oxidación de los ácidos grasos. Y bueno, básicamente ese es el ciclo del AMP cíclico. Una de las cosas que se creía hasta hace poco es que el AMP cíclico anulaba la síntesis de proteína. Porque nosotros tenemos un otro camino metabólico que ya lo habíamos hablado antes, que es el mTOR, que es el camino de síntesis de proteína, y el AMP cíclico es absolutamente contrario al mTOR. Sin embargo, hoy en día se ha visto que personas que están en ayuno no pierden masa muscular porque parte de los nutrientes que se tienen, entre ellos las grasas, pueden ser derivadas, pueden ser llevadas a activar el mTOR para hacer mantenimiento de la masa muscular. Entonces, dentro digamos, eso es todo lo que acontece cuando dejamos de comer y la activación celular de reservar energía, hay poco ATP y entonces, ¿cómo hacer? Bueno, se anulan algunos procesos, se activan otros, se liberan ácidos grasos, que es lo que está disponible, etc. Por eso es que usamos la grasa. Los tipos de ayuno intermitente que existen varios tipos. Este es uno de los más usados, es el llamado 5-2, que básicamente nos quedan 10 minutos, es implacable Zoom. El ayuno intermitente 5-2 significa que 5 días de la semana tú comes normal y solamente 2 días haces una restricción calórica. Y esa restricción calórica es para tener entre 500 y 600 calorías ese día de restricción. Entonces, no es un ayuno total, es un ayuno parcial, se hace solamente 2 veces a la semana y no en días continuos, sino en días separados. Entonces, eso es una de las formas de hacer ayuno. Otra forma de hacer ayuno, bueno, esta es la misma. Es la misma forma, en 5 días o en 7 días, tienes 5 días normales de alimentación y tienes 2 días de regulación calórica. Tienes un sistema que es el de días intermitentes, donde tú tienes un día de alimentación normal y un día de ayuno de 24 horas. O sea, haces, por ejemplo, la cena y no vuelves a comer hasta la cena del día siguiente. Son 24 horas de ayuno. Entonces, un día normal, un día de ayuno, un día normal, un día de ayuno. Eso es otra manera de hacer ayuno intermitente. Y hay una manera que yo gusto mucho, que es esta, que es la de hacer lo que llaman un time restricted eating, que tú restringes el número de horas de alimentación a 8 horas al día y tienes 16 horas de ayuno. Eso lo puedes hacer varias veces en la semana. Hay personas que lo hacen toda la semana. Yo no lo recomiendo toda la semana, ya vamos a llegar al final, pero la recomendación es, por ejemplo, hacer ayuno de 16 horas y comer en una ventana de tiempo de 8 horas. Eso es otra de las maneras, ¿no? Cuando nosotros no comemos en esas 16 horas, ¿qué le pasa al cuerpo? Vean, ya lo vimos. Por un lado disminuye la glucosa, por otro lado disminuye la insulina, por otro lado aumenta el glucagón, por otro lado aumenta la oxidación de ácidos grasos, porque tú los necesitas usar para generar energía. Tú comienzas a activar en esas 16 horas la autofagía, que dijimos que es un sistema de limpieza de todas las cosas que están con problemas en el cuerpo, con problemas en proteínas, células que están defectuosas, etc. Y comienzas a producir cuerpos cetónicos, que los cuerpos cetónicos son una manera de utilizar los ácidos grasos en algunas células como el cerebro, que no puede usar los ácidos grasos. Ahora, si nosotros estamos en ese tiempo de no comer, ¿significa que no podemos comer absolutamente nada o podemos comer algunas cosas? Entonces, podemos comer algunas cosas y aquí hay dos términos que son el tener un fasting clean o tenerlo un poco dirty, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un fasting clean? Bueno, agua sin sabores, solo café negro o té, sin azúcares, por supuesto, agua con gas sin sabor, y un poco de sal y electrólito dentro del agua, también sin sabores, sin utilizar ningún saborizante. Eso sería super clean. Un poco más dirty, ese fasting puede tener un poco de vinagre de manzana, puedes llevar algunos aceites,
puedes llevar algunos té de hierbas, puedes tener menta, esa hojita de menta, por ejemplo, puedes usar algunos edulcorantes, puedes usar limón en el agua y hasta usar alguna crema, mantequilla en el café, algunas vitaminas, medicinas, etcétera. Yo practico el que es dairy, yo no practico el clean, pero es suficientemente bueno para mantener la insulina baja. Y después, ¿qué cosas rompen el ayuno? Bueno, sí, obviamente alimentos, las sopitas de hueso aparentemente rompen el ayuno. El café que lleva algún edulcorante, algún sabor, por supuesto, los refrescos, el agua con sabores, saborizada, los edulcorantes que son calóricos, eh, y bueno, algunas grasas, aminoácidos, etcétera. Entonces, eso dentro del ayuno hay cosas que están permitidas en el sentido de que no rompen el ayuno, ¿no? Eh, Espérense que me falta una lámina que no está aquí. Deja ver porque no está aquí. Hay una lámina que no está aquí, pero bueno, que la voy a aprovechar para explicar, ¿no? ¿Cuál es la metodología mejor para nosotros aplicar los beneficios del ayuno? Bueno, primero, hay que prepararse para el ayuno. El ayuno es una cosa que tiene que ser practicada, que tiene que ser entrenada. Primero tenemos que estar conscientes que queremos hacer el ayuno, que es bueno para nosotros, que tiene beneficio. Nosotros vimos que el ayuno realmente te ayuda a utilizar tus reservas, que el ayuno te ayuda a producir cuerpos cetónicos que son buenísimos para el cerebro. En el ayuno tenemos la autofagía que es necesaria para limpiar las células de cosas que pueden ser problemáticas. Y entonces, una vez que estamos conscientes de que el ayuno es necesario, uno tiene que empezar a entrenar el ayuno. ¿Y cómo lo entreno? Bueno, la primera forma de entrenarlo es con las 12 horas de ayuno entre la cena y el desayuno. Tener esas 12 horas, un esfuerzo que a algunas personas les cuesta hacer. Para mí es muy fácil, pero bueno, hay otras personas que les cuesta y tal, y eso es una primera cosa que se puede hacer. Lo segundo, comenzar a alargar esas 12 horas. Entonces, bueno, hoy en vez de hacer 12 horas, voy a hacer 13. Y entonces uno empieza a los pocos a alargar esas horas o algunos días a la semana. Yo, por ejemplo, los finales de semana, usualmente cuando salgo a hacer mis carreras largas, yo las hago en ayuno. Yo puedo tener esos días, de repente 14, 16, 18 horas de ayuno sin problema, y después llego y como en mi casa. Entonces, es una manera dejarlo para el fin de semana, algún día a la semana, uno hacer una cosa más larga. Y a los pocos uno puede ir alargando eso. ¿Cuál es el tiempo ideal? Bueno, depende de la persona, depende del objetivo, depende de lo que está buscando la persona en general. Si tú lo quieres hacer solamente por salud, hacer ayunos de 14 a 16 horas son suficientes y son buenos, no tiene consecuencia ninguna, tiene muchos beneficios y no son tan difíciles de hacer una vez que te acostumbras. Cuando son más largos de 16 horas, eh, son más difíciles porque controlar, por ejemplo, la grelina, que es una hormona que se agrega al estómago cuando no comemos, que es la que nos da las ganas de comer, ese dolor de estómago que uno dice, cuño, tengo un hambre horrible. Controlar la grelina es más difícil, pero la grelina se sabe que tiene ciclos. Entonces ella te molesta un tiempo y después pasado un tiempito no te molesta más y pues está 4 o 5 horas sin haber comido y después te vuelve a molestar, tiene un nuevo ciclo la grelina. Si tú consigues controlar la grelina con agua, con alguna bebida, algún té, pues puedes tener un ayuno más largo. Entonces los ayunos se pueden ir practicando y llevando a los pocos a más tiempo, más tiempo, más tiempo. El tiempo no existe un tiempo ideal, el tiempo ideal depende del objetivo. Si tú quieres perder peso, puedes hacer ayunos largos, entre 16 y 24 horas. El ayuno de 24 horas parece difícil, pero no es tan difícil. Por ejemplo, tú puedes cenar y mantenerte en ayuno hasta la cena el próximo día. Es un ayuno de 24 horas. Y en ese tiempo, cuando hacerlo así es bueno porque como empiezas el ayuno en la cena, y vas a estar un montón de horas durmiendo, entonces ya gastaste un montón de horas de esas 24.
Y después lo que vas a tener que hacer es saltar el desayuno del almuerzo, porque vas a tener tu cena de nuevo, ¿no? Entonces, es una buena manera de hacer ayunos de 24 horas. Los ayunos de 24 horas son maravillosos para conocer los efectos de los cuerpos cetónicos. Yo lo he hecho pocas veces, pero las veces que lo he hecho, mi claridad mental es impresionante. O sea, se siente una diferencia increíble. Lo que yo he leído sobre eso tiene que ver con los cuerpos cetónicos que generan unas mejoras en las conexiones cerebrales increíbles, una super manera de estimular el cerebro. Entonces, y de hecho se sabe que se aumenta mucho la cantidad del BNDF, que es ese factor de crecimiento neuronal. Otra cosa interesante es que con el ayuno, en el caso de los hombres, por ejemplo, que está por ahí José conectado, en el caso de los hombres, el ayuno aumenta la testosterona. La testosterona le encanta el ayuno. Entonces, el ayuno eleva los niveles de testosterona y la testosterona en el caso del hombre ayuda a ganar masa muscular. Y es una buena manera, por ejemplo, de hacer el siguiente estímulo, hacer ayuno y después, cuando quiebras el ayuno, hacer una buena carga de proteínas y hacer ejercicios de fuerza. De hecho, durante el ayuno puedes hacer ejercicios